Valeria salió de la tienda de dulces, el sonido de sus tacones resonando en la acera mientras el dulce aroma del azúcar aún flotaba en el aire. Caminaba con prisa hacia el coche, donde Javier, su esposo, debería estar esperándola impaciente. Pero, en su lugar, lo encontró parado en la acera, con la mirada fija en algún punto distante. El mundo a su alrededor parecía haber desaparecido para él. «Javier», exclamó Valeria, tratando de traerlo de vuelta al presente. «¿Por qué estás parado? Vamos. Ya estamos tarde. Probablemente todos ya estén reunidos en la mesa». Valeria frunció el ceño, irritada por la falta de reacción de Javier. Se acercó y le jaló la manga de su camisa, como si eso fuera suficiente para sacarlo de sus pensamientos. Finalmente, él se movió, pero con una expresión que ella no pudo descifrar. A regañadientes, Javier entró al coche, con las manos en el volante, pero su mente estaba lejos de ahí. Mientras el motor rugía y Valeria seguía murmurando sobre el retraso, Javier se perdió en los recuerdos que había estado tratando de enterrar durante mucho tiempo. Su mente vagaba hacia los días en que Laura, su primera esposa, aún estaba a su lado. Laura, con su sonrisa suave y su carácter tranquilo, tan contrastante con la impetuosidad de Valeria. Laura, el amor que se le había escapado de entre las manos, arrebatado por circunstancias que nunca imaginó que enfrentaría. Las calles por las que pasaban eran solo manchas borrosas para Javier, quien estaba atrapado en un tiempo lejano. Las palabras de Valeria eran un ruido distante, casi irrelevante ante la tormenta que se formaba en su mente. Mientras conducía, Javier sentía el peso de todo lo que había perdido, todo lo que había dejado atrás cuando Laura se fue. Cada esquina, cada parada, parecía un paso más hacia el pasado que hacia el futuro. La sombra de Laura estaba presente en cada movimiento que hacía Javier, como si estuviera allí, silenciosa pero ineludible. Y aunque Valeria hablaba, Javier sabía que esa noche traería consigo mucho más que solo el cumpleaños de una tía. Las sombras del pasado se estaban acercando, y él lo sentía, aunque aún no sabía exactamente cómo ni por qué. Mientras el coche avanzaba por las calles, la mente de Javier seguía vagando, atrapada en el pasado. El nombre de Laura resonaba en sus pensamientos como una vieja canción, de esas que, incluso después de mucho tiempo, aún pueden tocar el corazón. Ella era el centro de su vida, el tipo de mujer que iluminaba una habitación con su presencia, pero de manera sutil, sin alarde, tranquila, modesta, llena de cariño en cada gesto, en cada palabra. Los días junto a Laura fueron los más felices que Javier conoció. Las mañanas estaban llenas de risas fáciles, de conversaciones sobre el futuro que planeaban juntos, de pequeños gestos de amor que solo ellos entendían. Para Javier, Laura era más que su esposa, ella era su puerto seguro, la roca en la que confiaba cuando el mundo a su alrededor parecía incierto. Pero entonces apareció Valeria. Surgió como un huracán en la vida de Javier, trayendo consigo una energía que él no podía ignorar. Ella era todo lo que Laura no era, impulsiva, apasionada y decidida a conseguir lo que quería. Y, de alguna manera, Javier fue arrastrado por ese torbellino. Al principio trató de resistir, pero la atracción se volvió innegable, y antes de que se diera cuenta, estaba atrapado en algo que no podía controlar. El matrimonio con Laura, que antes parecía inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Javier aún recuerda el día del accidente, el día en que todo cambió para siempre. Revisa la escena en su mente como una película, pero en lugar de imágenes, son las emociones las que lo consumen, el dolor, la culpa, el arrepentimiento. La pérdida de Laura lo dejó destrozado, pero de alguna manera siguió adelante. Se casó con Valeria e intentó reconstruir su vida, pero el vacío que Laura dejó nunca fue llenado. Incluso cuando Valeria dio a luz a su hijo, Javier no podía sentirse completo. Estaba allí, presente, cumpliendo su papel de esposo y padre, pero por dentro era un extraño. Cada sonrisa que daba era una máscara, cada palabra de amor un intento de convencerse a sí mismo de que era feliz. Pero la verdad era que Javier vivía constantemente atormentado por la pregunta que nunca podía responder: ¿en qué momento todo se salió de control? Mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana del coche, Javier sabía que esa pregunta aún no tenía respuesta.
El peso del pasado era una sombra que cargaba, una sombra que lo seguía a donde quiera que fuera, recordándole que, por más que lo intentara, el tiempo no borraría lo que había perdido. Y con cada latido del corazón, Javier se veía más y más atrapado en la telaraña de lo que alguna vez fue, incapaz de escapar, incapaz de olvidar. Valeria había entrado en su vida como una tormenta, y ahora él debía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Javier se encontraba cada vez más perdido en su dilema mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventanilla. No sabía si había alguna forma de escapar de la carga que llevaba consigo. El peso de todo lo que había perdido, de todo lo que había traicionado, era abrumador. La noche, que inicialmente prometía ser una simple reunión familiar, se estaba convirtiendo en un recordatorio de sus fracasos más profundos. Valeria, por su parte, seguía hablando sobre el cumpleaños de su tía, sin notar el tormento que invadía a su esposo. Javier mantenía la vista en el camino, pero su mente estaba atrapada en el pasado, en el recuerdo de Laura. El accidente que la había arrebatado de su vida siempre le pesaba, pero ahora, más que nunca, sentía que su traición había sido el verdadero motivo de su pérdida. El dolor de la culpa se manifestaba en cada uno de sus pensamientos. Al llegar a la casa de los familiares de Valeria, Javier salió del coche sin decir una palabra. Durante la reunión, su mente continuaba alejada, atrapada en un torbellino de recuerdos. Miraba a su alrededor, pero no veía a las personas que lo rodeaban. Todo lo que podía pensar era en Laura y en cómo había fallado. Después de la cena, Javier aprovechó un momento de distracción y salió a tomar aire. Se dirigió al jardín, donde el silencio de la noche le dio un respiro temporal. Sabía que no podía seguir viviendo así, dividido entre un pasado que no podía cambiar y un presente que no sentía como suyo. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. ¿Javier? La voz del otro lado de la línea era suave, familiar. Su corazón se detuvo. ¿Laura?, preguntó, incrédulo. El silencio que siguió fue tan pesado que casi no podía respirar. No sabía si lo que estaba escuchando era real o un producto de su mente perturbada. Necesito verte, dijo ella, su voz cargada de una tristeza que Javier reconoció al instante. ¿Dónde estás?, preguntó, sin pensarlo dos veces. Le dio una dirección que estaba a poca distancia de donde él estaba. Sin decir nada a Valeria ni a nadie más, Javier salió apresuradamente. Subió al coche y condujo hacia el lugar que Laura le había indicado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción, miedo y confusión lo embargaba. Laura estaba viva, de alguna manera había sobrevivido, y él necesitaba respuestas. Al llegar, la vio esperándolo en la acera. Estaba igual que como la recordaba, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero en sus ojos había una tristeza profunda, una que solo podría haber sido causada por lo que había sucedido entre ellos. Javier detuvo el coche y salió lentamente, sin saber cómo enfrentarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la voz de Laura rompió el silencio. No debiste buscarme, dijo ella, con un tono de reproche, aunque no parecía molesta. Te dejé para que pudieras vivir tu vida sin mí. Laura, empezó Javier, pero no encontró las palabras. Yo pensaba que estabas muerta. Pensé que te había perdido para siempre. Ella bajó la mirada, como si esas palabras le pesaran tanto como a él. Lo estuve, respondió, su voz apenas un susurro. Pero no por el accidente. Estuve muerta para ti desde que me traicionaste con Valeria. Decidí desaparecer porque no podía seguir viviendo con esa verdad. Javier sintió un nudo en el estómago. Nunca había considerado el alcance de su traición hasta ese momento. Había creído que el accidente había sido lo que lo separó, pero ahora entendía que el verdadero motivo había sido su infidelidad. No lo sabía. No entendía cuánto te estaba lastimando, dijo Javier, con la voz quebrada. Laura lo miró con una mezcla de compasión y dolor. Lo sabías, respondió, pero no quisiste verlo. Lo ignoraste, y cuando lo perdiste todo, fue cuando comenzaste a darte cuenta. Yo también lo sentí. Sentí que te había perdido mucho antes de que pasara el accidente.
Por eso me fui, Javier. No podía vivir sabiendo que el hombre que amaba había elegido a otra. El silencio entre ellos fue largo, cada palabra de Laura se sentía como un golpe en el corazón de Javier. Sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar el pasado, para deshacer el daño que había causado. ¿Por qué apareces ahora?, preguntó finalmente. Después de todo este tiempo, ¿por qué me llamaste? Laura lo miró fijamente, como si estuviera sopesando su respuesta. Porque quería que supieras que seguía adelante, dijo ella, su voz firme pero llena de tristeza. No te lo dije para que volvieras a buscarme, sino para que entendieras que hay cosas que no podemos cambiar. Quiero que sigas adelante también, que dejes de atormentarte por lo que pasó. Javier asintió lentamente, sabiendo que Laura tenía razón. Había pasado años atormentado por su pérdida, pero la verdadera lección era que no podía revivir el pasado, ni intentar deshacer lo que había hecho. El daño ya estaba hecho, y todo lo que le quedaba ahora era aprender a vivir con las consecuencias. Se quedaron allí, en silencio, bajo las luces de la calle. Sabían que era una despedida, pero esta vez, era definitiva. Adiós, Javier, dijo Laura finalmente, con una sonrisa triste. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Y con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Javier la observó mientras desaparecía entre las sombras, sabiendo que nunca volvería a verla. El pasado finalmente se había cerrado, y ahora debía enfrentar el futuro por su cuenta. Javier se quedó en silencio, viendo cómo Laura se alejaba, como si el tiempo se detuviera mientras ella desaparecía en la oscuridad. Todo lo que había cargado durante tanto tiempo, la culpa, la desesperación y el dolor por su pérdida, finalmente comenzaba a desvanecerse. El pasado se cerraba de una manera que él nunca imaginó, pero la sensación de vacío seguía presente, una especie de liberación amarga. Cuando regresó al coche, se sentó al volante sin saber hacia dónde dirigirse. Había dejado a Valeria en medio de una reunión familiar, pero sabía que volver a ella ahora, después de todo lo que acababa de suceder, no sería fácil. Laura estaba viva, pero no para él. Había encontrado la fuerza para seguir adelante sin él, y Javier necesitaba aprender a hacer lo mismo. Conducir por las calles vacías de la ciudad no trajo respuestas, pero sí un tipo de claridad. Ya no podía aferrarse a Laura, ni al amor que una vez compartieron. El daño estaba hecho, y aunque había sido incapaz de enmendarlo en su momento, ahora comprendía que la única opción que le quedaba era aceptar sus errores y vivir con las consecuencias. El aire nocturno entraba por la ventanilla del coche, despejando un poco la confusión en su mente. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, las luces brillaban y el mundo parecía indiferente a la batalla interna que Javier había estado librando durante tanto tiempo. Era hora de enfrentarse a su vida tal como era, no como había imaginado que sería. Finalmente, Javier tomó una decisión, volvería a casa, pero no para seguir viviendo una mentira. Sabía que Valeria merecía la verdad, que no podía seguir cargando con su resentimiento en silencio. La culpa por lo que había hecho con Laura ya lo había atormentado suficiente, pero su relación con Valeria tampoco podía continuar en ese estado de falsedad. Al llegar a la casa, el lugar estaba en calma. La fiesta familiar había terminado hacía tiempo, y Valeria dormía en la habitación. Javier se quedó de pie frente a la puerta cerrada, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Pero ya no tenía miedo. Sabía que era lo correcto, aunque fuera doloroso. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. Valeria se despertó, parpadeando con sorpresa al verlo allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó, aún adormecida. Javier respiró profundamente antes de hablar. Necesitamos hablar, Valeria, dijo, con la voz baja pero firme. Ya no puedo seguir con esto. Ya no puedo fingir. Valeria lo miró confundida, pero algo en su expresión cambió al escuchar sus palabras. Se incorporó lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Javier bajó la mirada, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de confesar. Esta relación, lo que hemos vivido, no ha sido real durante mucho tiempo.
He estado atrapado en el pasado, en lo que pasó con Laura, y no he sido honesto contigo ni conmigo mismo. Javier hizo una pausa, intentando encontrar las palabras correctas. Yo la traicioné, y al mismo tiempo, traicioné todo lo que teníamos tú y yo. Me casé contigo porque sentía que no tenía otra opción, pero no fue justo para ninguno de los dos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria lo miraba con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿De qué estás hablando, Javier?, preguntó, su voz temblando. Laura está viva, confesó Javier, su voz apenas un susurro. La vi hoy, hablé con ella. Me explicó por qué desapareció, porque nunca volvió. Y todo tiene que ver conmigo, con lo que hice. Me eligió una vida sin mí porque no pudo soportar la traición. Y tú te quedaste atrapada conmigo en una relación que nunca fue real, porque yo nunca pude soltar lo que había hecho. Valeria se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. ¿Todo este tiempo?, preguntó, su voz quebrada. ¿Todo este tiempo estuviste pensando en ella? Javier asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, Valeria. Intenté hacer que funcionara, pero siempre fue una mentira. No te mereces esto, ni mereces estar con alguien que no ha sido capaz de superar el pasado. Me equivoqué al casarme contigo sin haber cerrado ese capítulo, y te he arrastrado en mi confusión. Valeria lo miraba con una mezcla de dolor y furia. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz afilada. ¿Crees que esto lo arregla todo? ¿Que admitir lo que ya sospechaba va a cambiar algo? Javier bajó la cabeza, sabiendo que no había una respuesta fácil. No lo arregla. Pero mereces la verdad, mereces una vida en la que no estés atada a alguien que no ha sabido amarte como debería ser amada. Te mereces más, y lo mejor que puedo hacer ahora es dar un paso al costado para que puedas vivir esa vida. Valeria se levantó de la cama, las lágrimas seguían cayendo, pero la determinación en sus ojos era inconfundible. Tienes razón, dijo finalmente. Merecía algo mejor. Y lo que más duele es que lo supe todo este tiempo, pero me aferré a esta relación porque pensé que en algún momento cambiarías, que te darías cuenta de lo que tenías conmigo. Javier no respondió. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que había causado. Sabía que, finalmente, estaban en el punto en el que todo tenía que terminar. Me iré esta noche, dijo Javier, poniéndose de pie. No quiero alargar más esto. Valeria asintió, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta, sin mirarlo mientras él recogía sus cosas. Sabía que ese sería el último momento que compartirían juntos. Javier salió de la casa sin mirar atrás, el peso de su decisión sobre sus hombros. Era doloroso, pero también sabía que era lo correcto. El pasado, por fin, había quedado atrás. Y aunque el futuro era incierto, esta vez, estaba listo para enfrentarlo con los ojos abiertos. Javier salió de la casa con una maleta en la mano, sintiendo el frío de la noche sobre su piel. Mientras caminaba hacia el coche, un torbellino de pensamientos cruzaba por su mente. Sabía que lo que acababa de hacer era necesario, pero también sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No había marcha atrás, y aunque finalmente había sido honesto con Valeria, no podía evitar sentir la profunda tristeza que lo invadía. Encendió el coche y condujo sin rumbo fijo. Las calles estaban desiertas, la ciudad parecía dormida, ajena al caos emocional que Javier estaba experimentando. No tenía un lugar a donde ir. Sabía que no podía regresar a la casa que compartía con Valeria, y tampoco tenía el valor de contactar a Laura después de la conversación que habían tenido. Laura le había dejado claro que su capítulo en la vida de él estaba cerrado, y Valeria, a pesar de todo lo que habían compartido, también lo había dejado ir. Después de horas conduciendo, Javier decidió detenerse en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Se registró en la recepción sin decir una palabra más allá de lo necesario, y subió a su habitación. El silencio en el lugar le resultaba ensordecedor, amplificando el vacío que sentía dentro de él. Se dejó caer en la cama,
mirando el techo, sin saber qué hacer a continuación. Había soltado a las dos mujeres más importantes de su vida en un solo día, y ahora se encontraba completamente solo, enfrentándose a un futuro incierto. Las preguntas se arremolinaban en su mente: ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había dejado que todo se desmoronara de esa manera? No tenía respuestas. Todo lo que tenía era la certeza de que las decisiones que había tomado no tenían vuelta atrás. Pasaron varios días en ese hotel, cada uno más largo y solitario que el anterior. Javier evitaba el contacto con el mundo exterior, no se atrevía a llamar a su familia o amigos. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar las preguntas, las miradas, las decepciones, pero no estaba listo para eso aún. Una tarde, mientras observaba la televisión sin prestarle mucha atención, recibió una llamada. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero al final, algo dentro de él le dijo que debía hacerlo. ¿Javier? La voz al otro lado de la línea era familiar, pero no inmediatamente reconocible. Sí, soy yo, respondió, tratando de identificar quién hablaba. Soy Rosa, la madre de Laura. El corazón de Javier dio un vuelco al escuchar su nombre. Rosa, ¿cómo estás?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Tenemos que hablar, Javier, dijo Rosa, con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Creo que es hora de que sepas la verdad completa. La llamada lo tomó completamente por sorpresa. Sabía que Rosa había estado distanciada de él desde la desaparición de Laura, pero ahora estaba claro que ella tenía algo importante que decirle. «Puedo verte mañana», respondió Javier, sabiendo que no podía ignorar esa llamada. Al día siguiente, Javier se dirigió a la casa de Rosa. El lugar no había cambiado mucho desde la última vez que lo visitó, pero ahora, todo parecía más oscuro, como si el tiempo y el dolor hubieran dejado su huella en cada rincón de la casa. Rosa lo esperaba en el porche, con una expresión severa pero no hostil. «Gracias por venir», dijo ella, mientras lo invitaba a entrar. Javier se sentó en la sala de estar, sintiéndose incómodo, pero sabía que debía enfrentar lo que estaba por venir. «¿Por qué me llamaste?», preguntó finalmente. Rosa suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Laura y yo nunca te contamos toda la verdad. Sabes que ella sobrevivió al accidente, pero lo que no sabes es que ella decidió irse no solo por lo que pasó entre ustedes. Hubo algo más, algo que la empujó a desaparecer». Javier frunció el ceño, confundido. ¿Algo más?, preguntó, sin entender a qué se refería. Laura estaba embarazada cuando tuvo el accidente, dijo Rosa, su voz apenas un susurro. Lo perdió durante el accidente. Eso fue lo que la rompió por completo. No fue solo tu traición, fue perder al hijo que ustedes iban a tener. Las palabras de Rosa cayeron como un mazazo sobre Javier. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había pasado, todo lo que había sentido, palidecía en comparación con lo que acababa de escuchar. ¿Por qué nunca me lo dijeron?, preguntó Javier, con la voz quebrada. Yo no sabía. Rosa lo miró con compasión, pero también con un toque de resentimiento. Laura no quería que lo supieras. No podía soportar la idea de compartir ese dolor contigo. Estaba demasiado destruida por todo lo que había pasado. Para ella, desaparecer fue la única forma de sobrevivir a todo eso. Javier no podía procesar lo que acababa de escuchar. El dolor que sentía en su pecho era insoportable. Había perdido no solo a Laura, sino también a un hijo que nunca llegó a conocer. Lo siento tanto, Rosa, dijo Javier, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Si lo hubiera sabido. Rosa asintió, como si entendiera, pero el daño ya estaba hecho. No había forma de retroceder el tiempo y cambiar lo que había sucedido. No vine a buscar tu perdón, Javier, dijo Rosa, con voz firme. Solo creí que era justo que supieras la verdad. Ahora puedes seguir adelante, sabiendo todo lo que pasó. El silencio que siguió fue devastador. Javier no sabía qué más decir, solo podía sentir el peso de todo lo que había perdido. Después de un rato, Rosa se levantó y lo miró directamente a los ojos.
Espero que, de alguna manera, encuentres la paz que Laura nunca pudo, dijo antes de despedirse de él. Javier salió de la casa de Rosa con el corazón destrozado. La verdad lo había golpeado con una fuerza que no esperaba. Ahora sabía que su vida estaba marcada por una pérdida que nunca podría recuperar. Condujo de vuelta al hotel, sintiéndose más solo que nunca. Se sentó en la cama, mirando al vacío, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Sabía que ahora solo quedaba una cosa por hacer, aprender a vivir con todo ese dolor, porque la redención, si existía, estaba aún muy lejos. Javier pasó los días siguientes en un estado de total desconcierto. La revelación de Rosa lo había dejado completamente descolocado, incapaz de procesar el nivel de pérdida que acababa de descubrir. No solo había perdido a Laura, sino también al hijo que nunca llegó a conocer. La culpa, el arrepentimiento y el dolor se entrelazaban en su mente, haciendo que cada día fuera una lucha por mantenerse a flote. Intentaba distraerse con cosas mundanas, caminaba por las calles de la ciudad sin rumbo, tomaba café en pequeños bares donde nadie lo conocía. Observaba la vida de las demás personas desde una distancia que lo hacía sentirse ajeno a todo. Pero nada de eso aliviaba el peso que sentía en el pecho. Una noche, mientras estaba en su habitación del hotel, decidió que no podía seguir así. Necesitaba enfrentar el pasado por completo, de una vez por todas. Se sentía obligado a visitar el lugar donde todo había comenzado a desmoronarse, la tumba de Laura. Sabía que, aunque ella no estaba muerta, ese lugar simbolizaba el fin de su relación, el cierre de un capítulo que nunca había podido aceptar. Era casi medianoche cuando llegó al cementerio. Las calles estaban desiertas y el aire frío de la noche soplaba con fuerza, como si la propia naturaleza estuviera acompañando su angustia. Con una linterna en mano, Javier caminó entre las lápidas hasta llegar a la de Laura. Se quedó de pie frente a ella, observando el nombre grabado en la piedra. Laura Montiel, amada esposa, 1987 a 2017. Leer esas palabras, a pesar de que sabía que Laura seguía viva, le rompió algo por dentro. El Javier que había sido, el hombre que había estado tan lleno de promesas y sueños junto a ella, había muerto el día en que todo se derrumbó. Y lo que quedaba de él, el hombre que había seguido adelante con una vida que no le pertenecía, era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Se arrodilló frente a la tumba y dejó que las lágrimas cayeran sin control. El silencio del cementerio solo amplificaba el sonido de su respiración entrecortada y su doloroso lamento. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no intentaba ocultar lo que sentía. Había estado reprimiendo tanto, culpándose por tanto tiempo, que ahora, frente a esa lápida, todo se desbordaba. «Lo siento tanto, Laura», susurró entre lágrimas. «Siento haber arruinado todo, siento haberte traicionado, siento no haber estado allí cuando más lo necesitabas. Perdí al hijo que nunca supe que existía, perdí todo lo que éramos». La noche parecía envolverse a su alrededor, pero Javier continuó hablando, como si Laura pudiera escucharlo, como si esas palabras pudieran alcanzar el pasado y cambiar lo que ya estaba escrito. «No hay nada que pueda hacer para traerte de vuelta, ni a ti ni al hijo que perdimos. Pero, de alguna manera, necesito aprender a seguir adelante. Necesito encontrar la manera de seguir viviendo, aunque no sé cómo hacerlo sin ti». El viento soplaba más fuerte, como si el mundo estuviera reaccionando a su confesión, como si la naturaleza misma entendiera el peso de sus palabras. Se quedó allí durante mucho tiempo, sin moverse, permitiendo que el dolor lo atravesara por completo. Cuando finalmente se levantó, sintió que algo dentro de él había cambiado. No era una sensación de alivio ni de paz, sino más bien una aceptación. Sabía que nunca podría cambiar lo que había sucedido, pero también comprendió que no podía seguir viviendo atado a esa culpa. Había cometido errores graves, errores que lo habían destrozado a él y a los que amaba, pero tenía que encontrar una manera de perdonarse lo suficiente para seguir adelante. Con pasos pesados, Javier dejó el cementerio y volvió al hotel. Aquella noche no pudo dormir, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió atrapado en una espiral interminable de arrepentimiento. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, pero también entendía que el primer paso era aprender a convivir con las cicatrices.
A la mañana siguiente, Javier decidió que era momento de dejar el hotel y enfrentarse a la vida que había dejado atrás. Sabía que tenía que resolver las cosas con Valeria y, sobre todo, con su hijo. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar ser un mejor hombre en el presente. Volvió a la casa que una vez compartió con Valeria. Cuando llegó, la vio sentada en el jardín, con una expresión serena pero distante. Javier se acercó lentamente, sin saber exactamente qué decir. Valeria levantó la vista al sentir su presencia y lo miró con una mezcla de cansancio y tristeza. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, su voz era firme pero sin rabia. Javier se sentó a su lado, sin intentar justificar lo injustificable. No sé si tengo una respuesta adecuada para eso, respondió honestamente. Pero sé que lo que hice estuvo mal. No debería haberme ido de la manera en que lo hice, ni haber mantenido tantas cosas ocultas. Pero también sé que necesitamos hablar de lo que sigue. Valeria lo miró durante un largo rato, sin decir nada. Luego, suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Todo lo que quería era que fueras honesto conmigo, Javier. No pedía mucho más que eso. Pero parece que nunca fuiste capaz de hacerlo, ni siquiera contigo mismo. Javier asintió. Sabía que Valeria tenía toda la razón. Lo sé. Y lamento haberme aferrado a una vida que ni siquiera entendía. He sido un cobarde. Me he escondido detrás de mentiras y culpas. Pero quiero cambiar, no por nosotros como pareja, porque sé que ya no hay vuelta atrás en eso, pero por nuestro hijo. Quiero estar presente en su vida, quiero ser el padre que no he sido. Valeria lo observó detenidamente, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Nuestro hijo necesita un padre, Javier, dijo finalmente. Y si realmente estás dispuesto a cambiar, entonces estoy dispuesta a dejarte ser parte de su vida. Pero no puedes entrar y salir cuando te plazca. O estás aquí o no lo estás. Javier sintió un peso levantar de sus hombros. No esperaba el perdón completo de Valeria, pero su disposición a permitirle estar presente en la vida de su hijo era todo lo que necesitaba en ese momento. Lo estaré, prometió. No te fallaré de nuevo. Valeria no sonrió, pero asintió en silencio, aceptando su promesa. Sabía que el camino sería difícil, pero al menos, esta vez, ambos sabían lo que estaba en juego. Javier y Valeria se sentaron en silencio, dejando que las palabras que acababan de intercambiar se asentaran entre ellos. El viento movía las hojas en el jardín, y aunque no había más que decir en ese momento, Javier sentía que el primer paso para enmendar su relación con su hijo ya se había dado. No esperaba que todo mejorara de la noche a la mañana, pero al menos Valeria había accedido a darle una oportunidad. ¿Quieres verlo ahora?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. Javier sintió un nudo en la garganta. Su hijo, el niño al que había ignorado por tanto tiempo, estaba en el interior de la casa, probablemente ajeno a todo lo que había sucedido entre sus padres. No sabía si estaba listo para enfrentarse a él, pero también sabía que no podía seguir posponiéndolo. Era ahora o nunca. Sí, quiero verlo, respondió finalmente, con un ligero temblor en la voz. Valeria se levantó y entró en la casa. Javier la siguió con pasos inseguros, su corazón latiendo con fuerza. No sabía cómo reaccionaría su hijo, no sabía si podría perdonarlo por haber estado ausente tanto tiempo. Pero lo que sí sabía era que estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza. Cuando Valeria regresó, llevaba al niño de la mano. Él, pequeño y frágil, lo miró con curiosidad, pero también con una cierta timidez. Era obvio que no estaba acostumbrado a tener a Javier cerca, y eso le rompió el corazón. «Él es tu papá», dijo Valeria suavemente, agachándose al lado de su hijo. El niño se quedó observando a Javier durante un largo momento. Sus ojos eran grandes y llenos de preguntas, pero no dijo nada. Javier se agachó también, poniéndose a su nivel. «Bola, campeón», dijo Javier, intentando sonar relajado, aunque la emoción lo traicionaba. El niño lo observó en silencio, todavía inseguro. No había resentimiento en su mirada, solo una profunda cautela, como si no supiera qué esperar.
Javier sintió un fuerte impulso de abrazarlo, pero sabía que no podía precipitarse. Sé que he estado ausente mucho tiempo, dijo Javier, con voz suave, pero quiero cambiar eso. Quiero estar aquí para ti, si me dejas. Su hijo lo miró un momento más antes de girarse hacia Valeria, como buscando una confirmación. Ella le sonrió y asintió levemente, como si le dijera que estaba bien. Entonces, lentamente, el niño extendió su mano hacia Javier. El simple gesto hizo que Javier sintiera una oleada de emociones que no podía contener. Aceptó la pequeña mano de su hijo con suavidad, y aunque no fue un abrazo, fue un comienzo. En ese momento, supo que el largo camino hacia la reconciliación con su hijo había comenzado. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero también llenas de pequeños avances. Javier empezó a pasar más tiempo con su hijo, recogiendo las piezas de una relación que nunca había llegado a desarrollarse. Al principio, las interacciones eran tensas, llenas de preguntas no formuladas y silencios incómodos. Pero con el tiempo, la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse. Valeria, aunque distante, permitió que Javier se integrara en la vida de su hijo de manera gradual. Había puesto límites claros, y Javier los respetaba. Ya no intentaba retomar su relación con ella como pareja, porque ambos sabían que eso estaba roto irreparablemente. Pero había algo de paz en la dinámica que empezaron a construir. Un día, mientras estaban en el parque, Javier y su hijo comenzaron a jugar a la pelota. Era una tarde soleada, y el aire fresco llenaba el ambiente. Las risas del niño resonaban en el parque, y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió algo cercano a la felicidad. «Papá. Y mira cómo la tiro», exclamó el niño, lanzando la pelota con fuerza. Javier sonrió ampliamente. Había sido un largo camino para llegar hasta ese momento, pero lo valía. Ver a su hijo llamarlo papá sin dudar, verlo reír y jugar a su lado, era más de lo que podía haber pedido. Esa noche, después de llevar a su hijo de vuelta con Valeria, Javier regresó a su apartamento temporal. Aunque su vida estaba lejos de ser perfecta, por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Había aceptado sus errores y había comenzado a repararlos, paso a paso. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. En los momentos de soledad, los recuerdos de Laura volvían a él como un espectro que no podía exorcizar. Sabía que ella había decidido seguir adelante, que su relación ya no existía, pero eso no borraba el dolor. Saber que había perdido a su hijo antes de que naciera lo seguía atormentando, y, por más que intentara, no podía dejar de pensar en lo que podría haber sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. En una de esas noches solitarias, Javier decidió visitar la tumba del hijo que nunca llegó a conocer. Aunque no había un lugar físico para él, Javier sintió la necesidad de crear un espacio donde pudiera despedirse. Llegó al cementerio con una pequeña flor blanca en la mano. No era mucho, pero era su forma de honrar la vida que había perdido. Se detuvo frente a la lápida de Laura, sabiendo que en ese mismo accidente había muerto también el futuro que había imaginado. «Lo siento tanto», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que no he olvidado». El viento sopló suavemente a través de los árboles del cementerio, y Javier se quedó allí un rato más, dejando que las emociones fluyeran. Aunque el dolor no desaparecía, empezaba a comprender que, al igual que con su hijo, la clave para seguir adelante era aprender a convivir con el pasado, sin dejar que lo definiera. Al final, Javier sabía que el futuro no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Había cometido errores irreparables, pero eso no significaba que no pudiera encontrar una forma de redimirse, al menos ante sí mismo. Esa noche, al dejar el cementerio, Javier sintió una ligera paz. No era completa, pero era un comienzo. Los días siguientes continuaron con el mismo ritmo tranquilo, pero Javier sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. Aunque el dolor seguía ahí, latente en los momentos de soledad, las pequeñas victorias con su hijo lo mantenían anclado en el presente. Empezó a recogerlo de la escuela, a pasar más tiempo en su vida diaria, y poco a poco, esa barrera de incomodidad entre ellos comenzó a desvanecerse.
Las sonrisas de su hijo, su risa despreocupada y sus preguntas inocentes eran como una luz que disipaba la oscuridad que Javier había cargado durante años. Una tarde, mientras recogía a su hijo en la escuela, el niño se subió al coche con una expresión seria, algo que Javier no estaba acostumbrado a ver en él. «Papá», dijo el niño, con voz baja. «En la escuela dijeron que vamos a tener una reunión de padres. ¿Vas a ir?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Sabía que Valeria normalmente manejaba todas esas actividades escolares, y aunque Javier había estado más presente últimamente, aún sentía que caminaba sobre terreno inestable. «Claro que iré», respondió sin dudar, aunque por dentro sintió una pequeña punzada de ansiedad. El niño lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si realmente cumpliría su promesa. «¿Y mamá también?», preguntó. «No lo sé», dijo Javier con honestidad, «pero si no puede, yo estaré ahí. No te preocupes por eso, hijo». El niño asintió, satisfecho, y la conversación se desvió hacia otros temas más ligeros. Pero para Javier, esa pequeña pregunta se quedó grabada en su mente. Era un recordatorio de que, aunque estaba tratando de ser mejor padre, aún había un largo camino por recorrer para demostrarle a su hijo que esta vez no lo abandonaría. La semana siguiente llegó el día de la reunión. Valeria y Javier habían hablado brevemente por teléfono, y ella le confirmó que no podría asistir por cuestiones de trabajo. Javier, aunque algo nervioso, se preparó para enfrentarse solo a esa parte de la vida de su hijo que hasta ahora había estado manejada exclusivamente por Valeria. Al llegar a la escuela, Javier se encontró en un salón lleno de padres conversando entre ellos. Se sintió un tanto fuera de lugar, pero buscó a su hijo entre el grupo de niños que jugaban al fondo de la sala. Cuando lo vio, le sonrió, y el niño, tímidamente, devolvió la sonrisa. Era pequeño, pero para Javier significaba todo. Durante la reunión, Javier se dio cuenta de cuánto se había perdido en la vida escolar de su hijo. Escuchó con atención los comentarios de los maestros, y cuando le llegó el turno de hablar, se sintió orgulloso de poder estar allí por él, de ser parte de ese momento. Al final de la reunión, mientras los padres se despedían y recogían a sus hijos, Javier vio a su hijo acercarse con una mirada expectante. «¿Te fue bien?», preguntó el niño, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Me fue muy bien, campeón», respondió Javier, agachándose para estar a su altura. «Tu maestra me dijo que eres muy bueno en matemáticas. No sabía que eras tan listo». El niño se sonrojó y sonrió tímidamente. «Es que a veces no me salen bien las cosas», dijo, mirando al suelo. Javier puso una mano en su hombro. «A todos nos pasa, pero lo importante es que siempre das lo mejor de ti. Y lo haces muy bien». El niño lo miró, y en ese momento, Javier sintió que algo entre ellos había cambiado. Tal vez era un pequeño paso, pero era un paso en la dirección correcta. Con el tiempo, la relación entre Javier y su hijo se fortaleció. Se convirtieron en compañeros inseparables durante los fines de semana, y aunque Valeria aún mantenía una distancia emocional, ella parecía aliviada de ver que su hijo finalmente tenía a su padre en su vida. Sin embargo, las noches seguían siendo el momento más difícil para Javier. A pesar de los avances con su hijo, no podía evitar sentir el vacío que Laura había dejado. Había noches en las que el silencio se volvía insoportable, y aunque había aprendido a convivir con el dolor, sabía que siempre estaría ahí. Una tarde, mientras revisaba unas viejas cajas que había guardado en su apartamento, encontró una fotografía de Laura que había olvidado que tenía. Estaba sonriente, con el cabello suelto, en un día soleado que Javier apenas recordaba. Al ver esa imagen, sintió una oleada de nostalgia, pero también una sensación de paz. Había amado a Laura, eso nunca cambiaría, pero poco a poco estaba aprendiendo a dejarla ir, a dejar de atormentarse por lo que había sucedido. Guardó la fotografía con cuidado y decidió que era momento de seguir adelante, no solo por su hijo, sino también por sí mismo. Unos meses después, Javier recibió una llamada que lo sacudió profundamente. Era Rosa, la madre de Laura. «Javier», dijo ella, con un tono solemne. «Necesito hablar contigo. Es importante». Javier sintió un nudo en el estómago.
Sabía que Rosa no lo llamaría a menos que fuera algo serio. Se encontraron en una pequeña cafetería, y cuando la vio entrar, supo que algo estaba mal. Rosa se veía cansada, como si llevara días sin dormir. ¿Qué sucede?, preguntó Javier, preocupado. Rosa se sentó frente a él y respiró hondo antes de hablar. Es Laura, dijo, con los ojos llenos de preocupación. Está muy enferma, Javier. No queda mucho tiempo. Las palabras de Rosa lo golpearon como un balde de agua fría. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz temblorosa. Tiene cáncer, Javier. Y no queda mucho por hacer. Ella no quería que lo supieras, pero yo creo que debes verla, antes de que sea demasiado tarde. El mundo de Javier se detuvo. Durante todo este tiempo, había aceptado que Laura no estaba en su vida, pero nunca imaginó que podría perderla para siempre, esta vez de verdad. ¿Dónde está?, preguntó finalmente, con el corazón en la garganta. Rosa le dio la dirección de una pequeña clínica fuera de la ciudad, donde Laura estaba recibiendo tratamiento. Javier no dudó ni un segundo. Sabía que debía ir, aunque no supiera qué esperar. Cuando llegó a la clínica, su corazón latía con fuerza. Lo guiaron hasta la habitación de Laura, y al entrar, la vio, más frágil de lo que nunca había imaginado. Estaba tumbada en la cama, su piel pálida, pero cuando lo vio, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que vendrías, susurró Laura, su voz apenas audible. Javier se acercó a su lado y se sentó junto a la cama. No sabía qué decir, no sabía cómo enfrentar ese momento, pero lo único que quería era estar ahí para ella, como no lo había estado en el pasado. Lo siento tanto, Laura, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo siento por todo. Laura lo miró con una ternura que Javier no esperaba. No hay nada que perdonar, Javier. Ambos cometimos errores. Pero eso ya no importa. El silencio que siguió fue pesado, pero también lleno de una paz que Javier no había sentido en mucho tiempo. Sabía que las palabras ya no podían cambiar lo que había pasado, pero estar allí, en ese momento, era lo único que importaba. Javier tomó la mano de Laura con suavidad, como si temiera lastimarla. Aún no podía asimilar que aquella mujer, a quien había amado tan profundamente y a quien había perdido por sus propias decisiones, estuviera en sus últimos días de vida. El tiempo parecía haberse detenido en esa pequeña habitación de hospital, mientras el dolor y los arrepentimientos de ambos los rodeaban como una sombra. Laura lo observaba con los ojos cansados, pero aún brillaba en ellos una chispa de la mujer fuerte que Javier había conocido. La fragilidad de su cuerpo no lograba ocultar el temple que siempre había tenido. Javier no podía evitar pensar en todo lo que habían pasado, en todo lo que se había perdido por sus errores, y ahora se encontraba frente a ella, al borde de una despedida final. No sabía que estabas enferma, dijo Javier, su voz rota por la emoción. Si lo hubiera sabido, habría venido antes. No debería haber esperado tanto. Laura le dedicó una sonrisa suave, como si entendiera su angustia, pero también como si ya no cargara el peso de las mismas preocupaciones que él. No podía saberlo, Javier, respondió ella con serenidad. No quise que lo supieras. Necesitaba tiempo para procesarlo por mí misma, y también pensé que era mejor así. Te había dejado para que pudieras vivir tu vida sin mí, y no quería que esto cambiara eso. Javier negó con la cabeza, incapaz de comprender cómo Laura había soportado tanto en soledad. Siempre la había visto como una mujer fuerte, pero nunca se había dado cuenta de cuánto había sufrido en silencio. Yo debería haber estado aquí para ti, dijo, apretando un poco más su mano. Te fallé en tantos momentos, pero ahora que lo sé, no quiero perder más tiempo. Laura lo miró con ternura, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque había perdonado a Javier hacía mucho tiempo, la realidad de lo que ambos habían perdido seguía siendo dolorosa. No quiero que te sientas culpable, Javier, susurró Laura. Ambos tomamos decisiones difíciles. Y aunque mi vida no fue como la habíamos planeado, quiero que sepas que hice las paces con eso. No te guardo rencor, ni por lo que pasó con Valeria ni por todo lo demás. Ya no importa.
Javier sintió que un nudo se formaba en su garganta. Las palabras de Laura eran un bálsamo para su alma herida, pero también eran una despedida. Sabía que su tiempo con ella era limitado, y la idea de perderla para siempre lo destrozaba por dentro. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó Javier, desesperado por hacer algo que aliviara su dolor. ¿Hay algo que necesites? Lo que sea, solo dime. Laura lo miró con una sonrisa triste y negó suavemente. Solo quédate conmigo, Javier. No hay mucho más que hacer. Solo quiero pasar estos últimos momentos contigo, en paz. Javier asintió, sin decir una palabra más. Se quedó junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras el silencio entre ellos se llenaba de recuerdos compartidos y emociones no dichas. Era un silencio diferente al que habían vivido antes. Esta vez, no estaba lleno de reproches ni de arrepentimientos. Solo estaba lleno de aceptación y una especie de paz. Pasaron varias horas así, en compañía silenciosa. A medida que el tiempo avanzaba, Laura empezó a quedarse más dormida que despierta, sus fuerzas disminuyendo con cada minuto que pasaba. Javier la observaba, sintiendo una mezcla de impotencia y gratitud. Sabía que cada segundo que tenía con ella era un regalo, aunque también sabía que pronto tendría que despedirse. Cuando la enfermera entró para verificar los signos vitales de Laura, Javier la observó en silencio, buscando alguna señal de esperanza. Pero la expresión compasiva de la enfermera le confirmó lo que ya sabía: no quedaba mucho tiempo. Si necesitas algo, estaré afuera, dijo la enfermera en voz baja antes de salir de la habitación, dejándolos nuevamente a solas. Laura abrió los ojos una vez más y miró a Javier. En su mirada había una mezcla de amor y resignación. Te voy a extrañar, dijo Laura con voz débil, su mirada fija en los ojos de Javier. Yo también, Laura. Siempre te he amado, respondió él, con lágrimas en los ojos. Y lamento tanto no haber podido demostrártelo de la manera que merecías. Laura le apretó la mano con lo que le quedaba de fuerzas. Me lo demostraste hoy, viniendo. Eso es suficiente. Esas fueron las últimas palabras que Laura pronunció antes de que su respiración se hiciera más suave y finalmente se detuviera. Javier no pudo contener las lágrimas mientras la veía partir, sintiendo que una parte de él también se desvanecía en ese mismo momento. El dolor de perderla, esta vez de manera definitiva, lo golpeó con una intensidad que no esperaba. Pero mientras permanecía a su lado, Javier supo que, aunque la despedida era dolorosa, también había encontrado un cierre. Laura había perdonado sus errores, y él finalmente había tenido la oportunidad de decirle lo que nunca había podido antes. Se quedó allí un rato más, aferrado a su mano, antes de levantarse lentamente. Salió de la habitación con el corazón destrozado, pero sabiendo que, en medio de todo el dolor, había encontrado una forma de redención. Los días que siguieron a la muerte de Laura fueron oscuros y silenciosos. Javier se sentía como si hubiera perdido un pedazo de sí mismo, pero al mismo tiempo sentía que algo en su interior había cambiado. El dolor de su pérdida seguía presente, pero ahora estaba acompañado de una sensación de paz que antes no había conocido. La despedida con Laura le había permitido cerrar un capítulo de su vida que lo había atormentado durante tanto tiempo. Y aunque sabía que el vacío nunca desaparecería por completo, también sabía que ahora podía seguir adelante, no sin ella, pero sí con el recuerdo de lo que alguna vez compartieron. En los días posteriores, Javier se enfocó en estar presente para su hijo. Sabía que la vida debía continuar, y que su papel como padre era más importante que nunca. Había aprendido que, aunque no podía cambiar el pasado, podía influir en el futuro. Y ese futuro, ahora, lo compartía con su hijo. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, su hijo le tomó la mano sin decir una palabra. Javier lo miró y sonrió, sabiendo que, a pesar de todas las dificultades, aún quedaba mucho por lo que luchar. La vida seguiría adelante. Y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, Javier sabía que, con el tiempo, aprendería a vivir con ellas.